Buenos días. Teniendo como marco el cuarto Congreso Internacional de Formación Permanente, Innovación, Investigación y Transferencias ante la era de las inteligencias artificiales, Inés Concepción Atilano Carvajal y una servidora, María Dolores García Perea, presentamos los aspectos más relevantes del trabajo cuyo título es La metáfora como alternativa interpretativa del poema Lámpara en la Tierra. 4 son los aspectos. El primero se relaciona con el objetivo del trabajo. Este es reflexionar algunas teorías sobre las metáforas identificadas en el poema Lámpara en la Tierra, cuyo autor es Pablo Neruda. El segundo aspecto es sobre el problema que encontramos en el poema y que no es del poema, es de la manera en que es interpretado. Decimos que la complejidad del lenguaje literario no es percibido por la mayor parte de los lectores, por distintos motivos. Consideramos que el principal es el siguiente, que los lectores tienen un desconocimiento sobre el lenguaje metafórico que tienen los poemas. Y la metáfora es entendida como la expresión fundamental que resguarda la esencia del sentido. Y esta noción es de Riquet, pero estamos de acuerdo en su uso. Voy a ceder la cámara a Inés Concepción Atilano para que nos hable sobre lo que es el poema y las metáforas identificadas en él. Adelante. Buenos días. Entonces, el tercer aspecto es el poema y sus características. El poema Lámpara en la Tierra es el primer poema de la obra Canto General de Pablo Neruda. Esta obra fue considerada como una épica americana por los temas que trata, principalmente el tema histórico de América, pues va a dar inicio su canto con la conquista de América y la fecha de 1400. Y va a terminar en la época de mediados del siglo XX. La perspectiva o la posición del poeta entonces es una época de comunismo, y por ello también se le va a conocer al libro como poesía política, debido a que el autor Pablo Neruda estuvo inmiscuido dentro del comunismo de la época. El poema Lámpara en la Tierra tiene ciertas características que lo hacen un poema principal y de entrada. Precisamente es de entrada porque nos da la introducción a toda la obra. En esta introducción a toda la obra va a tener siete apartados. El primer apartado va a ser Amor a América. Este Amor a América tiene la fecha, como les decía, 1400, y hace un contraste entre la conquista y cómo eran los conquistadores de allá de España y los seres que aquí habitaban en la época prehispánica. Este contraste de culturas no hace ver ni a la época prehispánica ni a los conquistadores como en la dicotomía de buenos o malos, sino que la misma metáfora los accede a equilibrar las culturas, y de ahí surgir el hombre americano. El mensaje aquí es que el hombre americano surge de ambas, tanto de lo que fue la época prehispánica y de lo que trajeron los españoles a América. A partir del segundo canto, que es Vegetaciones, empieza a considerar todas las vegetaciones de América, de todo el continente americano, desde la Tierra del Sur. Entonces nos va a hablar de el árbol y todas las especies de árbol, el maíz y algunas plantas de América. En esta mención de las plantas va a fusionar la esencia del hombre con la tierra. Esa sería la principal idea de esta parte de vegetaciones. Por lo tanto, nos está diciendo que aparte de la cultura de la que se compone el hombre americano, también se compone de la tierra y de las vegetaciones que en ella persisten.
El tercer apartado se llama Algunas bestias. Este es el entorno en el que América sobrevive con los animales. Y entonces va a hablar del mono, del atacarán, del jaguar, de la anaconda, por mencionar algunos principales. Estos son animales que son simbólicos dentro de la cultura americana y que vienen desde los mitos de la época prehispánica. Por lo tanto, las metáforas se van a localizar en esa consideración del hombre con su entorno y de los animales con el entorno del hombre. En el cuarto apartado, vienen los pájaros. En este apartado va a hablar sobre las aves. Pablo Neruda fue investigador demasiado tiempo sobre los pájaros, entonces conoce a todos los pájaros de América. Va a mencionar algunos, como van a ser el quetzal, el tucán, el colibrí, el loro, el cóndor, el hornero, el atajacaminos, la torcaza, la loica, el nenúfar, el flamenco, por mencionar algunos. Todas estas aves forman parte del entorno de América. Con esta posición, las aves se vuelven, por un lado, simbólico, porque le van a otorgar al hombre ciertas características que los animales tienen con la naturaleza y cierto simbolismo que resguardan también desde los mitos. Un ejemplo es el cóndor, que va a ser un ave simbólica en el segundo apartado de canto general, que se llama Alturas de Machu Picchu, pero desde este primer apartado, que es Lámpara en la Tierra, nos va a otorgar esta mirada sombría del cóndor, el símbolo de la muerte del cóndor, que va a representar a la cultura inca. En el quinto apartado se llama Los ríos acuden. Este apartado, como su nombre lo dice, va a ser dedicado a todos los ríos de América. Por mencionar a los principales, Neruda va a hacer una estrofa a cada río, del Orinoco, el Amazonas, el Turcamada, el Biobío. Estos cantos son enfocados principalmente a engrandecer los ríos, pero también a que el hombre se considere humano respecto a los ríos. Entonces trata de ver esta visión biocósmica de que el entorno tanto natural, ya desde las vegetaciones, los animales, los pájaros, las aves y los ríos, son parte inherente de la esencia del hombre, porque viven dentro de su entorno. Entonces el poeta se encarga de ver que nuestro sujeto, nuestra conciencia debe estar desde la cultura y con todo el entorno, porque somos parte de ese entramado. En el sexto canto de Lámpara en la Tierra, en la sexta parte, se trata de una parte que habla sobre los minerales de América, y aquí va a estar la turquesa, el haya, el venadio, el zafiro, el carbón, el cobre, la amatista. Todos estos son minerales que van a formar parte, metafóricamente, de lo que es la esencia del hombre, y entonces va a decir que el alma del hombre es como una veta del metal. Al conocer los minerales de la misma tierra en que nacemos como americanos, se va a considerar ya la identidad del ser americano. Y el séptimo, que es con el que cierra la séptima parte de este poema Lámpara en la Tierra, se llama Los hombres, y aquí precisamente va a hablar de esta metáfora en que el hombre puede ser vegetal, puede ser parte de esas vegetaciones, puede ser parte de esos animales, puede ser parte de esos pájaros, de esos ríos, de esos minerales, para cerrar con el nacimiento de un hombre que sea general, es decir, que abarque todo lo que América nos proporciona. América, entiéndase como ese complejo cultural que viene dado con la conquista española y la fusión con la época prehispánica. Las metáforas que se estudian es desde la perspectiva de Lakoff, que es la metáfora cotidiana, donde nos hace ver la metáfora de una manera muy natural respecto a nuestro lenguaje cotidiano, y que puede sorprender ese lenguaje cotidiano con su significación. También atendemos a la metáfora mítica,
En este aspecto es cuando analizamos el símbolo del ave del cóndor y del mito del cóndor, cómo tiene que ver con la metáfora que introduce Neruda dentro del poema. También se analiza la imagen metafórica y las imágenes metafóricas que existen dentro del poema con la noción de Gaston Bachelard, cuando el mismo poeta nos da imágenes metafóricas dentro de una estrofa para señalarnos la identidad que existe en América con toda la geografía, la historia e incluso la ciencia de la biología. Y también existe la noción que vamos a manejar, que es la metáfora simbólica de Chantal Maillard, porque aquí nos va a hablar de símbolos, las principales aves, los principales ríos, los principales metales, los hace símbolos americanos para que nos identifiquemos desde la tierra, desde el entorno, como una identidad ya americana. Todas estas metáforas están envueltas dentro de la noción de metáfora de Paul Ricoeur, donde la metáfora es vista desde todo el poema, es decir, todo el poema Lámpara en la Tierra es una gran metáfora hacia la identidad americana. Es la búsqueda del poeta hacia lo histórico y la conciencia cultural que existe en el entorno americano. Entonces este sería nuestro trabajo. Los invitamos a leer el trabajo y a descubrir qué metáforas son de las que les estoy hablando, que parten para la esencia o para formar la esencia de una identidad americana dentro de este libro que es Canto General. Muchas gracias. Muy bien, tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Hasta Gracias. pronto.